Hola, Dios les bendiga, estimados oyentes, familia de la fe. Hoy por voluntad de Dios vamos a examinar el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por voluntad de Dios y con ayuda del Espíritu Santo analizaremos estos atributos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es Él para nosotros? Vamos a poner este tiempo en oración. Espíritu Santo, gracias Señor por estas palabras que son para ti, estas palabras de adoración que han venido en un momento, Señor, y que hoy las podemos compartir para todos nosotros, que esta palabra sea de bendición. Espíritu Santo, toma el control de todo nuestro cuerpo, alma, mente y espíritu, y que tu palabra germine al 100%, y que no sea arrebatada por el maligno. Te alabamos y te bendecimos, y dejamos todo este tiempo en tus manos, en el nombre, sobre todo nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesús es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Salvador está con nosotros como poderoso gigante. Es el Rey de Reyes, es el Dios de dioses. Jesucristo es victorioso, poderoso, venció la muerte, invencible Dios de Israel. Príncipe de paz, es el Rey guerrero. Potestades se sujetan a él. Es la fortaleza de su pueblo, Rey de Judá. Es mi Dios valiente, es mi Dios guerrero. Y esta alabanza venía a mí una mañana antes de despertar. Y enseguida la apunté y comencé a analizar con la ayuda de Dios. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Admirable, su nombre es admirable. En el libro de Jueces capítulo 13, versículo 18. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mí? Nombre que es admirable, el nombre del Señor Jesús también es admirable. Vemos que el nombre de Dios es admirable. Consejero, nuestro Dios es consejero. El Señor Jesús, Él es un consejero. En Él podemos encontrar consejo. El libro de Romanos capítulo 11, versículo 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Nadie puede dar consejo a Dios. Recibimos todo de Él. Esta es la razón suficiente para exaltarle como centro de todo acto salvífico. Él debe ser nuestro consejero. En la palabra de Dios podemos encontrar consejo y sabiduría. Palabras de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Palabras de nuestro Señor Jesús. Él no vino a pedir consejo al hombre, Él vino a hacer la voluntad del Padre eterno que está en el cielo. Por eso podemos ir confiadamente al trono de nuestro Señor Jesucristo, a la palabra, a buscar consejo en Él, en el buen pastor. En el libro de Juan capítulo 5, versículo 30. ¿No puedo yo hacer nada por mí mismo? Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Nuestro Señor Jesús buscó la voluntad del Padre. Nosotros, en nuestro Señor Jesús, tenemos consejo. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. No busquemos hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. El consejo lo encontramos en la palabra de Dios, en el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 3, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Corregirá su conducta, sabremos distinguir un buen consejo, analizaremos situaciones y llegaremos a una solución adecuada. El libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Temor no significa miedo por algo o alguien.
amenazante. Temor de Dios es honrar su carácter y voluntad, la voluntad de Dios. Esta actitud y disposición es el comienzo y la sustancia de tener una vida sana. El sinónimo de piedad, el temor de Dios, es la enseñanza. En el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. La obediencia a la palabra de Dios nos da sabiduría, aumentará nuestros días. Una actitud de reconocer que necesitamos a Dios, hablar con Dios, es tener una actitud de humildad. Reconocer que necesitamos su palabra, reconocer que necesitamos ir hacia Él. Y a la honra le precede la humildad. Y aquí hay un hermoso ejemplo que lo encontramos en la Biblia, que se trata del sacerdote Elí y sus hijos, y cómo ellos no honraron a Dios, porque no siguieron el consejo de Dios. Y Dios dice: honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. El libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de Elí no respetaban al Señor, no lo tenían en cuenta. Pasaron por alto las leyes que regían los sacrificios y el culto al Señor, y dieron rienda suelta a su conducta depravada. Y como Elí no corrigió a sus hijos, luego le dieron una profecía. Era profecía contra la casa de Elí. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 28. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Y aquí vemos cómo nos dice la palabra que Elí honró más a sus hijos que a Dios. ¿A quién estamos honrando? Debemos honrar a Dios con nuestra conducta, viviendo la palabra del Señor. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. El varón de Dios le dice que su puesto de sumo sacerdote terminaría para él y sus descendientes. Había una promesa para él, y por su desobediencia Dios se la quitó. Así que honremos a Dios para conservar las bendiciones y no perdamos lo que Dios ya tiene para nosotros. El pecado y la desobediencia abre una puerta al enemigo para que nos robe todas las bendiciones. Así como aquí que vemos que Elí honró más a sus hijos, y el varón de Dios le dijo que su puesto de sumo sacerdote terminaría para él y sus descendientes. Si queremos que Dios nos honre, honremos a nuestro Dios. Y necesitamos orar, leer la Biblia, escudriñar las Escrituras, someter nuestra carne a la voluntad de Dios. Un ejemplo tan sencillo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando alguien te hace daño, lo que menos quieres es amarlo, pero Dios nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si te tienes que alejarlo, tienes que seguir amando. Y si está en un problema y estás tú ahí, lo tendrás que ayudar,
por amor a Dios, y perdonando siempre para que nuestro Padre nos perdone. Cada día es nuevo, así como cada día es nuevo, cada día debemos alimentarnos de la palabra de Dios. Oración, adoración y sometiendo nuestra carne a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, buscando consejo en Dios. Sigamos el consejo de Dios que está en la palabra de Dios. El libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Si seguimos los consejos que están en la palabra de Dios, tendremos fuente de vida. El libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 27. El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Tenemos un manantial de vida, un manantial que refresca nuestros huesos, un manantial que es la palabra de Dios que hace que las bendiciones nos persigan. Dios fuerte. Mateo, el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad para enseñar a todas las personas, todo el consejo de Dios, confiando en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene un plan perfecto para toda la creación. Todos los recursos que necesita la iglesia ya nos han sido dados. Todo el poder, el alcance, el contenido y la promesa. El Espíritu Santo, la presencia misma de nuestro Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Todo ha sido sometido al dominio y autoridad de Cristo. Y cuando menciona todo, hace referencia a toda la creación, menos al Padre, quien ha entregado este dominio a Cristo y a quien el Hijo honra sometiéndose a su voluntad. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, nos dice: Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es nuestro Dios, el Todopoderoso. Palabras de nuestro Señor Jesús. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Nuestro Señor Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Tiene la vida eterna. Yo no quiero ir al infierno. La ciencia descubrió el infierno. Nuestra alma es eterna. Y Dios tiene, nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y tiene las llaves. Es nuestro Salvador. Versículo 17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Hermoso, ¿verdad? Dios está con nosotros. También en medio de nosotros. Él nos ha salvado. Nos ha dado la vida eterna. Él se regocija cuando huimos de la tentación, cuando amamos a los que no nos aman, cuando sometemos nuestra carne a la obediencia en Cristo Jesús, cuando servimos con alegría, cuando amamos al prójimo como a nosotros mismos. Y si nos cuesta amar, delante de esa persona, mira al Señor Jesucristo para que puedas amar. Y si sigue costando, Señor Jesús, llénanos de amor porque tú eres la fuente. Y el que es todopoderoso nos dará de su amor. Porque somos vasijas de barro, que Dios con alegría las llena de su poder, de su amor, de su sabiduría, cuando se lo pedimos. Cuando ayudemos a alguien, miremos a nuestro Señor Jesús. No sabemos a quién estamos ayudando. ¿Y si fuera un ángel? ¿Y si no sirviéramos con amor? Dios traerá corrección a nuestra vida. Él nos manda a hacer cartas abiertas y eso es vivir en la voluntad de la palabra de Dios. Y todo esto es el consejo de nuestro Señor Jesús. El consejo que nos da nuestro Dios en el libro de 2 de Corintios capítulo 3, versículo 2 al 4.
Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Pablo estima necesario sostener la excelencia de sus credenciales. Los corintios mismos son la mejor carta de recomendación, escrita en nuestros corazones. Refleja la solicitud que él sentía por medio de ellos. Eran credenciales abiertas a todo el que quisiera comprobar la competencia de su ministerio. El Espíritu mismo que escribe esta carta es la base de la competencia. Pablo edifica a la vista del gran proceso de transformación en la gloria por el Espíritu. Nosotros somos esas cartas abiertas que vamos siendo transformadas. En el libro de 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La redención es una obra de restauración. El creyente expuesto a la gloria de Dios va siendo transformado de un grado de gloria a otro ser conformado a la imagen del Mesías, quien es la imagen de Dios, y para que nadie piense que esta obra de crecimiento y transformación tiene su origen en sí mismo, se nos dice que el proceso entero viene por el Espíritu del Señor. Con esto sabemos que no estamos solos, que el Espíritu Santo nos ayuda a ser transformados, para que podamos ser cartas abiertas. El capítulo 3, el versículo 3 de 2 de Corintios 3, versículo 3 nos dice: siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. La alusión a las tablas de piedra, corazones humanos, es una clara referencia al Antiguo y el Nuevo Pacto. En el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en las cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré por ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Que haga así nuestro Señor, para que podamos ser cartas abiertas. Que Dios escriba su ley en nuestra mente y en nuestros corazones. En el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Qué grande que es Dios, que no se acordará más de nuestro pecado y nos perdonará de nuestra maldad, y para eso tenemos que arrepentirnos y dejar de hacer lo malo, para que Dios nos bendiga y para conservar las bendiciones que Dios ya tiene preparada para nosotros o que ya nos ha dado. Que prepara el camino para la presentación de Pablo y sus colaboradores como ministros de un nuevo pacto, y muestra también que Pablo tenía mente más que simples cartas de recomendación. Pablo se vale de esta metáfora para señalar los enormes contrastes que hay entre el antiguo pacto y el nuevo. En el versículo 4 de 2 de Corintios capítulo 3, versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Tenemos confianza, tenemos que confiar en Dios. Y la base de la confianza de Pablo y su mayor interés es Cristo, y solo Él. Nada menos que el poder y la autoridad de Dios podían hacer a alguien suficiente para llevar a cabo esta obra. La obra es de Dios. Él la lleva a cabo. Tenemos que ser esforzados y valientes.
El punto aquí es que Pablo no atribuye su capacidad o dignidad como apóstol a su propio desempeño como hombre, sino al hecho que el dicho mismo nos capacitó como ministros del nuevo pacto. Dios mismo nos capacita, pero nos capacita si oramos, leemos la Biblia y buscamos consejo en la palabra de Dios. Si no leemos la Biblia, ¿cómo Dios nos puede capacitar? Si cuando tenemos problemas no vamos a ver cuál es la voluntad de Dios, no vamos a la palabra viva de Dios, ¿cómo Dios nos va a capacitar? El libro de Jeremías, capítulo 20, versículo 11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Y aquí tenemos que nuestro Dios está con nosotros como poderoso gigante. Y para esto vamos a analizar el capítulo de Jeremías. Jeremías presentó su queja al Señor mientras que estaba azotado y en el cepo. La fe viene al rescate de Jeremías. Comienza a fortalecerse en Dios en esos momentos duros. Comienza ahora a ver la verdad que Dios le ha dado a conocer. Esa es la forma de manejar cualquier situación que da miedo, molestia, tristeza, enfado, injusticia. Nuestra mente está siendo asaltada por malos pensamientos torcidos y distorsionados por el aspecto natural de las cosas. La única respuesta es orar y pedir ayuda a Dios, al inmutable, aquel que ve las cosas como realmente son. Él es un Dios justo. Confiar en nuestro Dios. Él pelea por nosotros. Y aquí Jeremías, cuando dijo esto, él profetizó lo que le acontecía a la persona que le azotó, y se cumplió, y él no murió, y Dios salvó a Jeremías. Muchas veces vemos la situación, pero no vemos a Dios. Entonces aquí vemos cómo nuestro Dios es fuerte. Como dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Su nombre es admirable, consejero. Podemos buscar el consejo en la palabra de Dios. Dios fuerte, Dios se regocija con nosotros. Dios es todopoderoso, pelea la batalla por nosotros. También es nuestro Padre eterno y también es nuestro príncipe de paz. Y esto no significa que nos vaya a ir bien. Significa que en los momentos como Jeremías tenemos que confiar en Dios. Tenemos que saber que Él va a pelear con esos gigantes. Que Él es Dios y no sabemos cómo va a actuar, pero debemos confiar en Dios. Aquí Jeremías fue azotado. Él quiso dejar de hablar de Dios, pero el fuego, el amor de Dios, lo consumió y no pudo. Y no lo mataron, sobrevivió y se cumplió todo lo que profetizó. ¿Por qué? Porque Dios estaba como poderoso gigante. ¿Qué situación estás viviendo? Si estás viviendo la situación, confía en Dios, confiemos en Dios. Él es todopoderoso, gigante, Él está con nosotros. Hay que saber y creer en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Él es nuestro Padre eterno, que Él está como poderoso gigante. Y lo que dice aquí, por tanto los que me persiguen tropezarán. Y aquí es verdad. La persona que le dijo tropezó, no prevaleció y fue avergonzada, no prosperó.
Te invito a leer el capítulo de Jeremías, capítulo 20, y encontrarás la historia de Jeremías y lo que le pasó a la persona que le azotaba y cómo se cumplió y cómo Dios cuidó de él. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos que tener dominio propio, que en el amor desaparece el temor, que somos hijos de Dios, redimidos. A veces te has preguntado, ¿quién soy yo? O vemos la situación. Debemos saber quiénes somos en Cristo Jesús y avanzar y caminar confiados en Él, porque Él nos va a ayudar, porque Él es un Padre bueno, porque Él tiene buenos planes para nosotros. Pero debemos caminar, orar, porque hay enemigos espirituales. Muchas veces pecamos y el pecado abre la puerta al enemigo para que sean arrebatadas las bendiciones que ya nos ha dado Dios. Entonces, no maldigamos, sino que oremos, porque Dios le dará a esa persona conforme su obra. Y si no ha sido para nosotros, gracias a Dios, Dios abrirá otra puerta. Tratemos de vivir en la palabra de Dios y donde estemos de darlo todo, como si fuera para Dios. Y si sale mal, tener la conciencia tranquila que lo dimos todo. Yo tuve una situación con una vecina que se había empeñado en molestarme. Y muchas veces le dije, Señor, yo no la soporto más, dame tu paz. Y era una persona que vivía sola, a veces salía a insultar, a ofendernos y nunca le hicimos nada. Una vez hasta compartí con ella, le llevé un trozo de tarta de atún. Nunca cambió. Yo no la soportaba más. Hasta que un día Dios hizo que se mudara. Hace ya unos 3 meses o 4. Debemos confiar en Dios. No buscar venganza, no buscar pelea. A veces sí, uno se cuestiona, dice, voy a ir a un abogado. O a veces esperamos un poco más, porque la situación muchas veces se torna indignante. Dios no dejará que suframos más de lo que no podemos soportar, porque sabe que somos débiles, pero también sabe que podemos resistir la tentación y ese es momento para decir, Señor, tú eres todopoderoso, ayúdame en esta situación. Ese es el momento que podemos ir a la palabra de Dios y ponernos en oración y hablar la palabra y creer la palabra y decirla confiando en nuestro corazón, sabiendo que somos hijos de Dios, sabiendo que nuestro Padre es bueno, sabiendo que Él pelea la batalla en el mundo espiritual. También es nuestro Padre eterno. El libro de Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Él es nuestro Padre. Abba, Padre. Ahora esa palabra aramea, Abba, no ha sido traducida nunca. Dios no es un ser lejano. Él es nuestro Padre. Tengamos intimidad con nuestro Padre bueno. No es una persona que nos va a acusar, es una persona que nos va a ayudar en nuestra debilidad. Nuestro Padre Dios quiere tener una relación íntima con nosotros. Cuando nos sintamos que no valemos nada, sí, Dios nos compró con su sangre y somos hijos suyos. Y somos valiosos para Él. Ten fe y no le creas al enemigo. No te detengas, sigue avanzando, sigue orando. Confía en Dios. Renovemos nuestra mente con la palabra de Dios.
Si no es hoy, es mañana. No nos detengamos. Es un príncipe de paz. El libro de Efesios, capítulo 2, versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Jesús nos ha hecho acercarnos por la sangre de Cristo, por su sangre. Él trajo la reconciliación con el Padre. Podemos ir directamente confiados a Él y dejar nuestras cargas, preocupaciones, aflicciones, frustraciones, desánimos y salir fortalecidos de ánimo, gozo, porque el gozo es de Él. ¿Y viene para qué? Para que podamos volar como las águilas por encima de los problemas, por encima de las situaciones, teniendo paz por la vida, yendo gozosos, porque es de Dios, no es nuestro, no es nuestra necesidad, viene de Dios. Y todo esto abrirá puertas, porque si estamos amargados, tristes, desanimados, ¿cómo vamos a ir por la vida? ¿Qué vamos a dar? Nuestra tristeza, nuestra derrota. Tenemos que ir con la fuerza de Dios, con el ánimo de Dios, con el gozo de Dios, volando como las águilas, alto, corriendo sin detenernos, porque Dios es la fuerza, Él es la fortaleza. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él es nuestro Dios, el soberano, el Rey de Reyes, el que nos amó y nos ama y nos lava con su preciosa sangre de nuestros pecados y nos arrepentimos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermoso, ¿verdad? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Él no hace acepción de personas. Si le buscas, Él te hace su hijo, te hace rey, te hace sacerdote. ¿Cómo no darle la gloria al que tiene un valor para ti? Al que te dice, no te detengas, tú eres hijo mío. No mires tu condición. Dios levanta del polvo al pobre y los hace sentar con príncipes. Y la gloria es para Dios. No olvidemos que todos somos hombres, que todos somos polvo. Y si tenemos algo, nada nos llevaremos. Como vinimos, desnudos vinimos y nada nos llevaremos. Nuestro Dios de paz que nos hizo reyes y sacerdotes. El Señor Jesús es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Salvador está con nosotros como poderoso gigante. Y es lo que dice el libro de Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es el que rompe las cadenas de esclavitud, las cadenas de amargura. Él rompe toda cadena. La verdad que todos necesitamos a Dios. Situaciones complicadas, gente que va hiriendo por la vida porque está herida y no tiene nada que dar. Y si somos cristianos, que seguimos heridos por la vida, ¿qué vamos a dar? Pero si somos hijos, podemos ser cartas abiertas. Si creemos en Dios, en nuestro Padre bueno, sabemos que Él nos protegerá de todo mal en cualquier situación. Predicaremos la palabra de Dios porque la palabra de Dios trae bendición y es bendición de vida eterna. Nos lleva al cielo. Nos da coronas de vida. Y lo más importante es la presencia de nuestro Señor Jesucristo.
es vivir en esta tierra con paz y mantener la paz en un momento cuando alguien te hace la vida imposible. Es muy difícil, pero no imposible con el Espíritu de Dios. Si clamas a Él, Él te dará la sabiduría y la salida, y Él está como poderoso gigante. Y entonces es el momento de creer, de pedir auxilio, de confiar en la palabra y de ver cómo actúa Dios, y que nuestra malicia vaya a los pies de Cristo y seamos cartas abiertas. Es día de salvación. Si el Señor Jesucristo no es el Señor de tu vida, hoy puede ser el Señor de tu vida. Para esto tienes que hablar con el corazón, pedirle al Señor Jesús que sea tu Señor y tu Salvador, que te perdone de todos los pecados y ser sincero. Y si quieres arrepentirte de todos tus pecados, hay perdón y salvación. Ahora, la persona que no quiere arrepentirse, Dios no lo obliga tampoco, pero tampoco será su Señor y Salvador. Y el momento que quieras arrepentirte o que alguien quiera arrepentirse, pues Dios siempre está listo para recibirnos. Él es Dios todopoderoso. Él es Dios omnipotente. Él es bueno. Él nos ama. Él quiere romper esas cadenas de sufrimiento que años tras años algunos van cargando, y algunos cristianos o algunos que no, a veces uno no se da cuenta y están ahí. Pero en cuanto comienzas a ponerte en las manos del Maestro y a examinar qué te está pasando, comienza a salir el sufrimiento. Y somos libres. Y somos libres y podemos caminar y correr ligeros. Por eso su nombre es admirable, porque es admirable. Consejero, porque es el buen consejero. Dios fuerte, porque Él pelea por nosotros. Y cuando Él pelea, el enemigo huye. El diablo huye. Cuando Él dice es hasta aquí, en el mundo espiritual es hasta aquí. Por eso obedezcamos la palabra del Señor, que trae bendición. El enemigo tratará de quitarte las bendiciones, haciéndote la vida imposible, pero resistamos al diablo para que huya de nosotros y conservemos la bendición de Dios. Tiempo de oración. Y si quieres unirte en oración, puedes unirte en oración conmigo. Padre eterno, gracias por ser nuestro Padre. Gracias por la sangre de tu Hijo amado que trajo reconciliación con el Padre. Gracias por perdonar y traer arrepentimiento a nuestras vidas. Gracias por hacernos tus hijos. Gracias por ser admirable, consejero, enseñarnos tu palabra. Nuestro Dios fuerte, Padre bueno, Padre eterno, nuestro príncipe de paz, ser nuestra paz. Darnos tu paz. Sumérgenos en tu presencia, ministranos sanidad, liberación. Trata con cada uno de nosotros, endereza nuestro camino. Danos tu amor, que tu palabra germine al 100%, y que el maligno no la arrebate de nuestros corazones. Ayúdanos a amar tu presencia, a dejar el pecado, a ser humildes y mansos de espíritu. Polvo somos. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Que busquemos tu justicia, tu amor. Te ruego que trates con todos y cada uno de nuestros corazones, cada corazón que esté escuchando, cada corazón duro, orgulloso. Gracias, Padre, porque tú conviertes los corazones y das un corazón de carne. Gracias porque tú eres bueno. Ayúdanos a ser obedientes, Señor Jesús. Ayúdanos, porque nadie es imprescindible. Y si no obedecemos, levantarás a otro. Gracias porque siempre tú tienes cuidado de nosotros. Pon tu mano, Señor, de misericordia en cada situación.
Clamamos a tu misericordia, Señor. Te rogamos por todos los enfermos, por Miguel, Señor, que le quites la depresión, Señor, y proveas una persona que ame a Dios para él. Te pedimos por Yamilet porque le das ánimo, gozo, me ayudes a hacer tu voluntad y la sanes. Por Carmen y María, Señor, que tu palabra sea regada en ellas y penetre hasta lo más profundo de sus huesos, Señor, para que sean sanadas con tu palabra. Lo mismo para Cristina, para Jenny María, Señor, que le seas tú quitando la depresión, Señor Jesús, que ayúdala a refugiarse en tu palabra, Señor Jesús. Ayúdala. Ayuda a todas estas personas, Señor, a buscarte, a ti, a clamar día a día. Te pedimos por Jesús, Señor, que sane sus pulmones. Por Marta, Señor, que la ayudes y que le pongas unos huesos nuevos. Por Fernando, que le quites la migraña. Un pulmón nuevo para esta persona que necesita un pulmón, Señor Jesús. Solo tú lo puedes hacer. Todo lo que te pidamos que sea tu voluntad, no la nuestra. Y todo es una súplica, Señor Jesús. Te pedimos que salves las almas de todos los que estamos escuchando, de los que estamos hablando, de los que no se han convertido. Te pedimos que salves, que traigas arrepentimiento y convicción de pecado a Gustavo, el hijo de Patricia, al esposo de Ana, a Olga y a todos los hijos de los cristianos que se han ido, a nuestras familias, Señor Jesús, a todas nuestras familias, llevarles la palabra, Señor Jesús, que tengan un encuentro contigo. Y si es tu voluntad, Señor Jesús, llévate este virus de la tierra, que tu palabra, Señor, sea como fuego convenciendo de pecado, para que el mundo entero vengamos todos al arrepentimiento y así tú tengas misericordia, Señor Jesús, de nosotros. Tu pueblo, Señor, ten misericordia de tu pueblo. Que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo en sus sueños, Señor. Si estamos haciendo las cosas mal, para cambiar, para que podamos ser cartas abiertas, Señor Jesús. Que todos los pastores de todo el mundo y todos los que ya están convertidos y los que están sentados, Señor, vuelvan al primer amor y que también se conviertan, Señor Jesús. No sean solo un sitio ocupado, muertos en sus delitos y pecados, Señor Jesús. Para que un día no seamos rechazados y enviados al infierno, al fuego eterno, Señor Jesús. Que si es tu voluntad se hable también del infierno o de la vida eterna, que muy poco a veces se habla, Señor Jesús. Gracias por este día, gracias por la palabra. Te pedimos sabiduría para los padres que tienen hijos, sabiduría para el gobierno. Te pedimos que los niños como Victoria y su hermano, que son pequeños y hablan de ti y cantan, que se mantengan así y que sean un ejemplo para todos los niños pequeños, que los padres muchas veces les dan juegos y no les enseñan de tu palabra. Que ellos puedan ser, que sigan siendo la carta de Cristo, que ya lo son. Como tan pequeños, cantan y alaban a Dios. Aunque muchas palabras no se les entiende, gracias, Señor Jesús, por ellos. Que los padres puedan aprender de que los niños sí que pueden aprender la palabra de Dios.
Gracias porque, como dice Jeremías 20:11, más Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Gracias por pelear por nuestras almas y destruir todo plan del enemigo. Gracias por abrir el cielo y proveer en abundancia bendiciones espirituales y materiales según tu voluntad. Gracias, Padre mío y Padre nuestro, amigo precioso Salvador. Gracias porque seguimos en tu presencia. A ti la gloria, el honor y la honra en el nombre, sobre todo nombre de Jesús. Amén. Gracias a vosotros por ese tiempo, por haber compartido vuestro tiempo para escuchar la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga a todos. Y como dice el libro de Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, nuestro Salvador vino para salvarnos, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es nuestro Dios, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Algo muy importante, que es nuestro Padre eterno. No sé quién eres. Pregúntate hoy, ¿quién soy yo? Y la respuesta mía es que yo soy una hija de Dios. Y espero que la tuya también. No veas tu condición, tú eres un hijo de Dios. Dios tiene buenos planes para ti. Dilo, soy un hijo de Dios. Levántate en fe y camina. Alcanza tus sueños. No te apartes de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios trae bendición y es manantial para nuestra vida. Es un refrigerio. Dios es nuestra paz, Dios es nuestro consejero, Dios es nuestra vida eterna. Él es el príncipe de paz. Que Dios nos bendiga a todos y hasta la próxima, si Dios quiere. Gracias. Si crees que este mensaje va a ser de bendición a alguien, compártelo. Gracias.